el esmalte dental. Por eso es que la clase de hoy día tiene que ver con amelogénesis y lo que es la estructura del esmalte. En la diapositiva que ustedes están viendo ahí, este es un corte, ¿no? La parte que está acá es donde dice enamel, esmalte, dentina y pulpa, ¿no? Claro, esta es una vista, digamos, un poquito agrandada, pero esta de acá ya es una vista así micrómetro. Y entonces el esmalte está formado bien por todo esto que parecen unas hileras, unos hilitos, ¿no? Que vienen a ser los prismas del esmalte. Esto está a 6 micrómetros, o sea, es una vista aumentada que lo vamos a ver cuando desarrollemos la clase. Lo mismo que acá todavía es mayor el aumento. Entonces el esmalte visto en distintos aumentos. ¿Ok? ¿Ya? Pero como les decía, eso ustedes lo vamos a ver recién. ¿Ya? Entonces, habíamos visto esto. ¿Ya? Ustedes se acordarán, este es el esmalte de una persona adulta. O sea, imaginemos que yo me saco un diente o sacan el diente de un cadáver y le hacen un corte por detrás y obtienen esto, ¿no? Esta parte que viene de acá hasta aquí es el esmalte y lo que viene de acá hasta acá es dentina. ¿Ok? Pero esta es una vista por descalcificación, por desgaste y por descalcificación. Esta es de una persona adulta y esto es de un diente que recién se está formando. ¿Ok? Y la clase pasada vimos esto, ¿no? ¿Qué era esto? La papila, ¿no? Y las células que estaban aquí más los odontoblastos. Esta parte que está aquí de color rosadito. Predentina. Esmalte, pero no es el esmalte tal cual lo tenemos en este momento, ¿no? Es el esmalte de un adulto. Estas células son los ameloblastos, que como ya les dijimos, aparecían a partir del epitelio interno del órgano del esmalte, ¿no? O sea, las células del epitelio interno del órgano del esmalte se diferenciaban en ameloblastos, ¿no? Por eso es que en el periodo de Campana había el proceso de histodiferenciación y morfodiferenciación, ¿no es cierto? Por encima de los ameloblastos estaba el estrato intermedio y acá retículo. Entonces todas esas estructuras están presentes ahí. Vuelvo a repetir, esto es por desgaste y esto es descalcificación. ¿Ya? Este es un diente que ya se formó, o sea, un diente de un adulto, y este es un diente que está en proceso de formación. ¿Ok? Entonces, estábamos ahí para no perdernos, para seguir ubicándonos, ¿no? Esto es el epitelio externo, ¿no? Epitelio dental externo o epitelio externo del órgano del esmalte y aquí es el epitelio interno del órgano del esmalte. Este epitelio interno que está adyacente a la papila, este va a formar esmalte, se va a diferenciar, como ustedes lo están viendo acá, en los ameloblastos. ¿Ya? Estas células que están aquí, en todo este recorrido donde está pasando el cursor, son células indiferenciadas que luego se van a diferenciar en ameloblastos. Entonces, su diferenciación pasa por un ciclo, ¿no? Así como cuando nosotros éramos infantes, niños, adolescentes, jóvenes, como están ustedes, adulto medio, adulto mayor, igualmente. Entonces, algo así. Entonces, el proceso por el cual esta célula, que lo está señalando precisamente aquí, ¿no? En la parte más aquí. Pero conforme va aumentando, va cambiando, ¿no? Entonces, vamos a ver el ciclo de los ameloblastos. Pero hasta ahí se ubicaron, ¿no? ¿Qué era esto? Retículo estrella. Esto. Interno. Epitelio. Externo. Esto. Papila dental. Lo que está rodeando todo. Folículo. Saco. Folículo dental. Por detrás del saco, ¿sientes el saco más o menos que está acá? Cartílago. Meque. No,
endomeséntima, ¿no? Todo esto está metido en el endomeséntima. ¿Ya? Bien. Entonces, la primera etapa es esta, la primera etapa morfogénica, en la cual ese epitelio interno del órgano del esmalte o órgano dental, como ya los habíamos mencionado, la diferencia entre las nomenclaturas, pero es una célula cúbica, fíjense, tiene todas las partes que tiene una célula, ¿no? Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el nucleolo, membrana plasmática y membrana basal. Y esas células precisamente están acá, ¿no? En esta zona. Pero entonces en esa etapa morfogénica todavía esa célula no es capaz de, o está capacitada para formar esmalte. Entonces tiene que sufrir unos cambios para poder producir el esmalte dental. ¿Okay? Y entonces esos cambios se van a dar. Entonces entra por eso a la etapa de diferenciación. ¿Okay? Entonces en la etapa de diferenciación, ¿qué diferente encuentran entre lo que vieron hace un ratito con esto? El núcleo es móvil. Alargamiento. A ver, la célula es aquí, cúbica, acá, cilíndrica, ¿no? Esté alargada, es cilíndrica. El término correcto es decir cilíndrica. ¿Cómo se llama esto? Retículo endoplasmático rugoso. Mitocondrias. Golgi. Han aumentado, ¿verdad? Sí. ¿Y el núcleo? Ha disminuido. ¿Qué pasó con el núcleo? ¿Se ha ido hacia basal o hacia el otro lado? No hacia Hacia el Hacia otro otro polo. polo. Entonces la polaridad del núcleo cambió y ha aumentado el número de estructuras dentro de la célula. Buenas tardes. Entonces, por eso dice ahí, lo más importante de esta etapa es la polarización del núcleo de las células del epitelio dental interno. Como todas las células, pues esta no es la única, está una al costado de la otra, pero están unidas por cromosomas, ¿no? Por eso que les permite estar así, todas alineadas unas a otras. Entonces, estas células que están acá, donde aparece la letra A, vienen a ser estas células que están acá grandes. Por lo tanto, lo que está por encima, ¿qué es? El estrato intermedio, lo que está acá, el retículo estriado acá, Piramidal. la papila. Lo mismo es acá, ¿no? Todas estas células que están acá, ¿qué son? Los ameloblastos o el epitelio interno del órgano dental que recién se está diferenciando en ameloblasto. Esto, estrato intermedio, y acá, Retículo retículo estriado. Estas son las células de la papila, las cuales las más adyacentes a los ameloblastos se van a diferenciar en odontoblastos. ¿Todos están? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Sí. Bien, entonces esa es la otra etapa, la etapa de diferenciación. La otra etapa es la etapa secretora, es decir, la célula sigue transformándose y aquí en esta etapa la célula se termina de consolidar, o sea, se termina de transformar en esa célula que es capaz de formar esmalte dental. ¿Ok? ¿Se entendió? Hasta acá todavía no. Acá ya no. Precisamente por eso aparece esto acá abajo, ¿no? Miren. Y esto acá. Entonces, la diferencia es marcada, ¿no? Aquí hay unos cuantos retículos endoplasmáticos rugosos, aquí hay mucho más, ¿no? Acá hay unas vesículas que son las vesículas matriciales que se van a encargar precisamente de secretar dos cosas. Uno, lo que ustedes están viendo acá de color oscuro, que es el material orgánico, y lo otro, los cristales que están acá de color amarillito, que son los cristales de hidroxiapatita.
Pero hay una diferencia, en esta misma etapa secretora, hay una diferencia entre las dos células. ¿Cuál es? A ver. Entre esta y esta. No lo del medio, sino entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Que está a la vista, ¿no? Mayor hidroxipatita. ¿Ah? Mayor hidroxipatita. Aparte, ahí usted no. El proceso de Tomes. El proceso de Tomes, imagínense que yo soy la célula de la meloblasta, ya no voy a poner de cabeza, ¿no? Pero él hace esto, ¿no? Se prolonga la membrana plasmática en forma de un triángulo, ¿no? Así. Entonces la membrana plasmática hace una prolongación así. ¿Ven? Eso es el proceso de Tomes. Aquí no hay ese proceso, ¿o lo ven? No lo está, ¿no? En ambos casos se está depositando material orgánico, que es el color oscuro, y los cristales, que son de color amarillo. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí? ¿Se comprende? Bien. Los cristales, como esto es plano así, vamos a decir que es plano, ¿eh? Los cristales vienen así como este acá, así. ¿No? ¿Ven? ¿Ven el eje longitudinal, no? Pero cuando se forma el proceso de Tomes es así, ¿no? Entonces, los cristales ya no salen de esta manera, sino así, ¿no? Por eso es que aquí, ¿ve? El eje longitudinal es perpendicular a la superficie de la célula, ¿no? Aquí, el eje longitudinal es perpendicular acá, ¿no? Así. Pero si el proceso de Tomes ya no es recto, sino es así, entonces el cristal tiene que ser perpendicular así. Entonces salen así, de costadito, y otros, como estos de acá, siguen siendo verticales. ¿Se comprendió? Entonces, si este es el proceso de Tomes, imaginen que este es el triángulo, que es una cara lateral, la otra lateral, y este es el vértice del triángulo. Entonces los cristales para este lado y para este lado salen así, como un abanico, pero en la punta del vértice salen así. Entonces hay cristales que están así y otros que están rectos, algo así. Esto es importante que se comprenda, ya, por favor. Si tienen alguna duda, ahí me avisan. Entonces, hacia la punta del triángulo, los cristales están depositándose de esta manera. ¿De acuerdo? Acá. Ahí está. Pero hacia los costados del proceso de Tomes, los cristales no están saliendo así, sino están saliendo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero cuando no estaba el proceso de Tomes, ¿cómo están? Todos están perpendiculares unos a otros, paralelos unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Entonces, esa disposición del esmalte, esto de acá, ocurre, imagínense que de aquí para acá es dentina y de acá para allá se va a formar esmalte. La primera o la primera capa de esmaltes se va a llamar aprismático. ¿Por qué se va a llamar aprismático? Porque los cristales están dispuestos así. Pero cuando aparece el proceso de Tomes, acá, el esmalte ya no va a tener esta configuración inicial, sino esta otra. Por eso,
esta es la configuración del esmalte, ¿no? Que se forma después de que se haya formado el proceso de tomas. ¿Ya? Entonces, la primera capita de esmalte, como tiene esta disposición, se le llama aprismático. Y todas las capas posteriores se les llama esmalte prismático. ¿Se comprendió? ¿Ya? Entonces, la disposición de los cristales de esta manera, o como está ahí en la figura, es el esmalte prismático. Y la disposición que tienen los cristales debido al proceso de Thomes se le va a llamar ahora Prismático. ¿Ok? Entonces, el grueso, digamos, si todo esto es el esmalte, ¿no? Solamente este cachito vendría a ser aprismático y todo lo demás prismático. ¿Ya? Repito, si todo esto fuese el espesor del esmalte, de aquí hasta acá fuese todo el espesor del esmalte, solo este pedacito, haciendo una analogía, ¿no? No es que sea así. Este cachito nada más sería aprismático y todo el espesor de más sería Prismático. porque a partir de acá, ¿qué aparece? El Proceso de Thomes. Thomes. ¿Se comprendió? Sí. Ahora bien, esto es lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Para simplemente ubicarnos, ¿no? ¿Esto qué es? Papila dental. Papila, el 3, Predentina, dentina. y esto, el Esmalte. esmalte. Ahora, ustedes ven esa parte oscura, ¿verdad? Que es el esmalte. Es oscuro porque ese esmalte no es el esmalte que tienen ustedes en este momento. Es un esmalte que tiene mayor contenido de agua, creo que 65%, material orgánico con proteína en un 30% y solo un 15%, o sea, chiquitito, de material inorgánico. Debido a que tiene esa composición, entonces aparece de color negro. Pero hay una cosa que aquí también es importante, pasa. ¿Ven? Miren esto. ¿Ven este festoneado que hay acá? No es recto, ¿no? Claro. Hay un festoneado, ¿verdad? ¿Ven? Aquí también. Ese festoneado está presente por esto, por este proceso de Thomes. O sea, cada uno de estos festoneados que están acá es un proceso de Thomes. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? Bien. Entonces, los núcleos están polarizados, están hacia el otro polo, pero acá, y acá. Lógicamente, este es el estrato intermedio y esto es retículo estelar, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, en el proceso de formación del esmalte, no solamente intervienen los ameloblastos, ¿no? Sino también tienen su ayuda con el estrato intermedio. Ambas estructuras actúan como una sola unidad para formar el esmalte. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos este esmalte de color negro con la misma composición que la tenemos ahora como adultos. Es distinto, ¿no? En el adulto, ¿qué habrá? ¿Más material orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico. ¿Ah? Inorgánico. Inorgánico. Y habrá menos material orgánico. Dependiendo, algunos textos dicen 96, 94% de material inorgánico y el restante está distribuido entre agua y proteínas. Pero acá es al revés, ¿no? Material orgánico está en 60-65%, el agua en un 30% y el material inorgánico solo en un 15%. Por eso es que toma esta coloración oscura, ¿no? Negra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se comprendió? Doctor, o sea, en sí se le va a definir a esta etapa de Thomes al alargamiento de los ameloblastos. ¿Ah? Se le define en sí al proceso de Thomes al alargamiento de los ameloblastos. No.
aquí estamos en la etapa secretora, en donde la célula aumenta, o mejor dicho, ya es cilíndrica, pero aumentan sus organelas, ¿no? Y en esta misma etapa secretora aparece una prolongación citoplasmática que se llama el proceso de Thomas. No es que se vuelva más grande o más larga, o de repente sí, pues un poco será. Lo importante es que esta estructura está presente y acá no está presente. Porque esta estructura, que es el proceso de Thomas, marca el patrón de los cristales, ¿no? Estos cristales que ustedes están viendo ahí. ¿Ok? Entonces, si este es el material orgánico, ¿no? Aquí hay agua y proteínas. Esto es el material inorgánico. Este es el 15%, le decía, del cristal de hidroxiapatita. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? De esta línea. Membrana basal. ¿Qué es? Membrana basal. Pero no están viendo nada. ¿Esto negro qué es? Mante. Esto es el esmalte. ¿Qué es esto? Esto que está negro acá es esto que está acá. Los cristales están ahí. Debajo, ¿qué está? ¿Qué es esto? Mentira, por ahí. Yo en el examen voy a preguntarles así, ¿qué es esto? No le voy a preguntar cosas obvias, ¿no? Tienen que saber deducir. ¿Ya? ¿O qué es esto? No, este es predentina, esto es dentina. ¿Qué es esto? Dentina. ¿Ah? Es un artefacto. Oh, ya desprendí. Eso debe estar pegadito, así como esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, las proteínas del esmalte, lo que mayor abunda es la amelogenina. Y lo que está en menos proporción son las enamelinas. ¿Ya? Aquí menciona pues que este es un peso kilonal. No tiene mucho que ver. Ya no nos compliquemos con eso. Lo importante es que hay dos proteínas que son principales: las amelogeninas y las enamelinas. ¿Quién tiene mayor cantidad, mayor proporción? Son los amelogeninas. Son más, es más abundante. ¿Ya? Es como que acá todos ustedes fuesen amelogeninas y yo fuese la enamelina. ¿Ya? Así. Ahí está. ¿Ve? La proporción es marcada, ¿no? 90% de enamelinas, perdón, amelogeninas, 90%, y las enamelinas solo están en un 10%. ¿Ya? Es marcada la diferencia entre ambas. ¿Ok? Las enamelinas tienen alto peso molecular, mientras que las amelogeninas son de bajo peso molecular. ¿Ya? Las amelogeninas son hidrofóbicas. Fobia es, ¿no? ¿Saben lo que es fobia, no? Tienen ¿qué es fobia? Claro, miedo. Miedo, ¿no? Claro, ¿no? Porque tienen claustrofobia, no puedo subir al ascensor, ¿no? Tengo ese miedo patológico, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Hidrofobia, ¿no? No es compatible con el agua, ¿no? Pero si digo hidrofílico, ahí sí, ¿no? Es lo contrario. Bueno, en este caso es hidrofóbico. Bien, cuando se está formando el esmalte dental, puede haber un error en su formación, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué era esto negro? Material orgánico. Proteína. Material Orgánico. Y estos Cristales de Cristal hidróxido inorgánico. Entonces están los dos, ¿no? Entonces imagínense que todos ustedes, la primera fila son los ameloblastos y las carpetas
corresponden al material orgánico. Acá es todo esto, entre orgánico e inorgánico. Esta formación la secretan ustedes, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si ustedes no secretan esto? O sea, simplemente esto desaparece, está vacío. No secretaron esto. ¿Ya? Porque suele suceder. Entonces, cuando no se secreta material orgánico, vale decir, todo esto que está acá, toda esta secreción de este ameloblasto, se queda un espacio, ¿no es cierto? Como el que acabamos de ver. Entonces, allí es donde se presenta un tipo de enfermedad que es amelogénesis imperfecta. Eso, cuando ustedes lo vean en patología, tampoco ya no les va a causar, no va a ser algo nuevo para ustedes, porque simple y llanamente es la falta de formación del esmalte durante la amelogénesis. Entonces, la amelogénesis imperfecta dice hay tipo fuerte, hipoplásico, ¿no? Hipoplásico es lo que acabo de hacer hace un ratito. No producen se queda un espacio. ¿Ya? Entonces, en el esmalte, dependiendo si dejan de formar muchos ameloblastos, esa sustancia orgánica, o unos cuantos se van a formar como unos surcos o unas hendiduras, ya, como unas bolitas. A ese tipo de esmalte se le llama esmalte hipoplásico. ¿De acuerdo? Ahora, amelogénesis imperfecta es una enfermedad, y abran bien las orejas, pero es una enfermedad congénita, es una enfermedad que tiene que ver con un aspecto genético. Y la amelogénesis imperfecta afecta a toda la dentadura. Es decir, no solamente se afecta a un diente, sino todos los dientes. Y generalmente está involucrado todo el diente. Pero hay casos en que no tiene esa etiología, ¿no? O sea, no es un componente genético ni es un componente hereditario, sino que puede ser por factores externos y entonces solamente se van a afectar algunos dientes. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de amelogénesis imperfecta, estoy hablando de una enfermedad, ¿ya?, congénita que afecta todos los dientes y tiene un aspecto genético. Pero cuando estamos hablando